Feliz sábado y bienvenido otra vez al estudio de las cartas a los Efesios. Hoy en día vamos a estar tocando la carta número 2, continuando de donde nos quedamos la última vez que terminamos la carta número 1. Antes de eso, vamos a tener una oración para poder pedir a Dios que nos ayude en todo lo que vamos a hacer ahora. Gracias Dios por este día, gracias por este estudio que estamos continuando, gracias por los que están viendo este video en un futuro. Te pido por ellos que ellos puedan entender lo que se está presentando, puedan no solamente tener un entendimiento por arribita de la carta de Efesios, sino un entendimiento profundo de esta carta, poder entender cómo es que Pablo escribía y las ideas que tú, por medio de Pablo, nos quisiste dar. Te pido por nosotros también que estamos aquí presentando, por mí, que tú puedas poner las palabras correctas, ayudarme a poder decirlo todo de una forma que se pueda entender y al punto. También a los que están hoy en día también estudiando esto en vivo conmigo, que también ellos puedan, tú limonarles la mente a ellos para que ellos también puedan aportar. Te pido por eso otra vez que están afuera oyendo y que podamos tener este buen estudio en el nombre de Jesús. Amén. En Efesios 1, no vamos a hacer un repaso así grande de Efesios 1, pero sí quiero tocar unos puntitos de Efesios 1. En Efesios 1, una de las cosas que traté de resaltar fue que el conocimiento que Pablo quería darle a los gentiles era el conocimiento de Dios mismo. Vamos a ver si lo podemos verlo aquí. Aquí está en el versículo, Efesios 1, versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este es el Dios de la Biblia, el Dios que Pablo en cada carta siempre menciona. eh, lo vemos ahí en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de la Biblia, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, versículo 17, el Padre de gloria, que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Son unas cosas cuando estaba preparando para el capítulo 2 que me di cuenta, es que cuál era el motivo de Pablo a enseñarle a los gentiles. Y el motivo de Pablo para enseñarlo a los gentiles, que también lo vemos en Hechos, que no sé si lo vamos a tocar después, pero cuando él va y está hablando con griegos y le habla sobre el Dios desconocido, el, el punto de Pablo con los gentiles es hablarles a ellos sobre el Dios de los judíos, el Dios verdadero. Como dice Jesús en otra parte, las salvaciones de los judíos y los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Entonces, recuerden que los gentiles eran personas que no eran de la línea de Israel. Y esto lo vamos a ver un poquito más después en el capítulo de Efesios, en el segundo capítulo de Efesios. No eran del pueblo de Israel. Eran personas que venían del paganismo, no tenían conocimiento del verdadero Dios. Entonces, la misión de Pablo otra vez era traerlos al conocimiento del verdadero Dios y lo que Dios ha hecho por la humanidad en general, por todos, no solamente para el pueblo de Israel, pero también para el pueblo de los gentiles, el resto del mundo. Y por eso nos dice que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él mismo. ¿Ok? Y ya vimos y tocamos muchas cosas ahí. Um, y también vimos que si van al capítulo, al estudio del capítulo 1, que tocamos el versículo 3 al versículo 10. No, hasta el versículo 14, que habla que primeramente al pueblo de Israel, que se incluye los judíos, y recuerde que Pablo era un benjamita que estaba añadido, estaba conectado con el pueblo judío. ah, Ellos primero recibieron la verdad de Dios y después de Jesús, ahora todos los gentiles también están recibiendo y se estaban convirtiendo a la verdad. So, en sí, la carta de Pablo y todas las cartas, por lo que creo que se va a ver en el futuro, es hablando a los gentiles sobre Dios y lo que Dios quiere y cómo Dios nos ha salvado. No por obras, sino por la gracia.
que Él nos dio en dándonos a su Hijo para que muera por nosotros y darnos esa vida eterna que, que no teníamos y que viene solamente por Jesucristo. So, Efesios capítulo 2. Antes de eso, nosotros también se me olvidó que nos quedamos en responder el versículo 23, ¿verdad? Que empieza más o menos en el versículo 19, pero aquí donde dice de aquel que todo lo llena en todo, en sí nunca se terminó de tocar. Nos dice aquí, vamos a empezar en el versículo 21 para darle un poquito de contexto. Dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, hablando de Cristo, ¿verdad? Versículo 20, la cual operó en Cristo, sentándolo en su diestra, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. So, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y lo dio a Dios, a Jesús, Dios dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, no necesariamente se confirmó bien quién es aquel a quien se está especificando, ¿es al Padre o al Hijo? Bueno, si nosotros vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 11, recuerda esta otra carta a otros gentiles, pero viene con el mismo mensaje. Nos dice aquí, ah, vamos a ver dónde podemos cogerlos. El mismo versículo 11, donde dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, ¿quién es que está en todos? ¿Qué es lo que quiere? ¿Quién llena todo? Cristo. Cristo es el todo y en todos cada uno de nosotros. Y lo otro que quería también que, ya para mencionarlo, hablando del conocimiento, que Pablo quería el conocimiento que fuera dado, que es sobre Dios, el Padre. Vemos aquí en Colosenses, la misma carta de los Colosenses, primer capítulo, versículo 10, nos dice, para que andáis como es digno del Señor, agrandándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Son las cartas de Pablo a los gentiles, vemos en Efesios, vemos aquí en Colosenses y otras cartas, nos está diciendo que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios. Afortunadamente, hoy en día, por las doctrinas que se enseñan en la Biblia, ese conocimiento de Dios ha desaparecido y se ha reemplazado con otro conocimiento que no es el conocimiento de la Biblia. El conocimiento del Padre y el Hijo, ¿verdad? Que es donde está la vida eterna o donde se encuentra la vida eterna. Como nos dice Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese conocimiento de conocer al único Dios verdadero, que es el Padre, y a su Hijo Jesucristo, quien Él envió, se ha perdido con doctrinas erróneas que, la principal, que es la Trinidad, donde ha reemplazado a Jesús, al Jesús que es el Hijo de Dios, lo ha reemplazado y lo han hecho a Él Jesús el Dios verdadero y han quitado el Padre de ese punto, de esa posición y entonces han puesto este otro espíritu, este otro Dios espíritu en lugar de Jesucristo, porque hoy en día se dice que Jesucristo está en el cielo y Él mandó al Espíritu Santo, cuando en realidad la Biblia enseña que el único Dios verdadero envió a su Hijo. Ahora cogieron y movieron todo no sé, para darle lugar a ese otro tercero que no es el Hijo de Dios ni es el Padre, y es el que muchas personas creen que es que está viniendo aquí y está trabajando en cada uno de nosotros, cuando vamos a hablar ahora a ver en Efesios 2 que Hermano, así no es. Diga, Gustavo. pues veamos en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, A ver, Primera de Pedro, capítulo capítulo 2. 2. Ajá, Hay varios versos, pero vamos a ver algunos. Am, Específicamente el versículo 1 ok. y el 2. A ver, ¿lo leo o lo Dice, quiere leer? Ujú. lo leo.
dice, ¿verdad? Que ya en esto se da a entender de que se da a entender que como que ya estamos viviendo en el nuevo hombre, en la nueva vida. Y dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las declaraciones. Porque esto, todo lo que dice en el verso 1 formaba parte de nuestra antigua manera de vivir. Era lo que nos representaba. Si no éramos de malos, éramos engañosos, o éramos hipócritas, o envidiosos, o todo lo que viene, ¿verdad? Pero dice aquí Pedro, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, que yo estaba poniendo este ejemplo con mi mamá hace unos días, le decía, un bebé recién nacido que consume la leche materna, para el bebé es un buen gusto, pero si pasados un tiempo se le da una leche que es fabricada, el bebé comienza a tener dolores de estómago, va a tener daños en su cuerpo. Ahora bien, si la persona que empieza a conocer el Evangelio, pero no el Evangelio verdadero, a través del tiempo va a sufrir las consecuencias, porque va a llegar el momento en el que ese mismo Evangelio adulterado, que no es el puro ni el verdadero, lo va a llevar a un camino de perdición también. Ujú. Ahora sigue diciendo el versículo 3, si es que habéis gustado en la benignidad del Señor. El verso 4 dice, acercados a él, piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, porque para esto es que Dios nos ha, nos ha escogido también, Ujú. ya para que Él pueda vivir en espíritu en nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contienen las escrituras, o contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzada. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y esto es lo que acontece también cuando una persona comienza a conocer el evangelio, un evangelio adulterado, el evangelio que ni el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Juan predicaron. Cuando ellos se vienen a encontrar con esta verdad, tropiezan y luego no lo quieren aceptar. Eso es el punto que quería llegar. No, ese es un buen punto y especialmente vemos, esto no lo leí antes, pero esto se conecta mucho con lo que lo que Pablo va a decir en el capítulo 12 de Efesios. Especialmente, todo está muy bueno, pero especialmente aquí donde empezaste, desechados pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, ¿verdad? Eso lo vamos a ver un poquito en Efesios capítulo 2, um, ahora que vamos a regresar al capítulo 2. Está muy bueno eso, sí, la doctrina con nosotros nos enseña una doctrina falsa, se pierde el poder del evangelio, se pierde el poder de Dios, porque creemos en una cosa que no es. Ahora, no significa que Dios no va a trabajar por medio de nosotros y hay muchas personas que por los siglos han tenido la doctrina incorrecta, porque la doctrina correcta todavía no estaba escondida, por decir, o no era la doctrina popular, como en día tampoco la doctrina popular. No estoy diciendo que esas personas se van a perder. Obviamente ellos, con lo que Dios permite que ellos reciban, o no es que permitan, lo que ellos estén disponibles a recibir, ellos hay que actuar a lo que se recibe. Si no hay la oportunidad de recibirlo, entonces obviamente no se puede hacer. Y con el tiempo, Dios, por medio de sus eh, instrumentos humanos, ha tratado
poco a poco, trabajando la verdad entre las naciones. Vamos entonces a continuar aquí en Efesios 2, pero está muy bueno, me gustó ese, ahí, cuando llegamos hay mucho que se le puede sacar. Vamos para atrás a Efesios 1. So vimos que aquel que todo lo llena en todo, ya vimos que es Jesús. Usamos con los heces y también vimos que lo que Pablo quería es que los gentiles conocieran al Dios verdadero. Ese es el punto de las cartas, esa era la misión de Pablo con los gentiles. Uno, enseñar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, el Cristo, que es el Hijo de Dios, y el otro era enseñarles sobre el Dios verdadero, como vemos aquí, que nuestro deber es conocer lo más posible al Dios de la Biblia. So, vamos aquí, vamos continuando en Efesios 2, hablándoles a los gentiles, y yo noté muchas cosas muy interesantes que vamos a tocar ahora. Aquí, hablando a los gentiles, le dice, y él, hablando de Dios, el Padre, dice aquí, ah, bueno, ok, él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvo. Ahora, lo que quería hacer la pregunta, que no la hice, di la respuesta. En el versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es este Él? Lo vemos ahí la respuesta en el versículo 4. Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios es el que nos dio a nosotros vida. Continuando el versículo 6, porque aquí hay mucho y quiero leer por lo menos esta sección para entonces desmenuzarla. So, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, y eso era el versículo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó por antemano para que anduviésemos en ellas. So, como ya dije, ¿quién es el que nos dio, aquí ha dado vida, la vida? Y ya vimos que es Dios que nos dio la vida cuando estábamos muertos. Ahora, quiero, bueno, antes de entrar aquí a esta parte, quiero tocar aquí a lo que está marcado. El hombre, por general, el hombre eh, anda siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora, ¿quién es el príncipe de la potestad del aire? Si alguien me quiere decir. eh, del aire. Sí, el Ah, príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe? sí, no es Satanás. Exactamente, ese es Satanás. Déjame ver aquí si puedo encontrar. No, no está ahí. Bueno, sabemos que sin tener que buscarlo, ir por todo esto, cuando nos vemos príncipes, ¿verdad? Y bueno, eso es otro estudio. Cuando lleguemos, si hacemos un estudio de Daniel, lo vamos a tocar un poco más. El príncipe de potestad del aire es Satanás. Creo que en los evangelios Jesús conecta a Satanás con el aire. No, no estoy seguro, pero creo que hace una conexión. Si ustedes lo encuentran, me dejan saber para poder poner una pantalla. Ahora, el príncipe Bueno, de la en potestad. San Juan, perdón, Ajá. en San Juan 14, en San Juan 14:30, recordemos que el Padre está hablando con los discípulos. En el verso 30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él Ok. nada tiene en mí. Ahora, ese era creía que decía aire, pero es lo mismo. Y vemos aquí que el príncipe
es Satanás y es el príncipe de este mundo. Ahora, eso toca muy bien con Efesios 2. ¿Por qué es él el príncipe de este mundo? ¿Verdad? Mucha gente no entiende por qué es el príncipe de este mundo. Y la razón por qué es el príncipe de este mundo es porque cuando Dios creó el mundo, Dios le dio el mundo a Adán y a Eva. Principalmente se lo dio a Adán. Vimos que Adán fue creado primero. Adán se le dio todo lo que la creación de Dios se le fue dado a Adán. A Adán se le fue dado la obra de nombrar los animales, nombrar todo, ponerle nombre a todo. Y después que Adán tuvo ese privilegio, entonces sale Eva. Y entonces ahí tenemos la humanidad y Adán por medio de Eva sale el resto de la humanidad, salen los hijos y las hijas y la humanidad crece. Adán siendo el padre de la humanidad. Entonces, nosotros, si Adán nunca fuera a pecar, ¿verdad? Nosotros todos fuéramos santos, todos tuviéramos vida eterna, si nadie peca, ¿verdad? Eso es que si nadie peca, tuviéramos la vida eterna. Y nosotros estaríamos en Adán. Y esto lo estoy adelantando un poquito. Estaríamos en Adán. Pero ¿qué sucedió? Y el espíritu que a Adán le fue dado, ¿verdad? Que fue el Espíritu Santo, cuando Dios sopló el espíritu en Adán para que sea un hombre viviente, ese espíritu es un Espíritu Santo porque vino del mismo Padre. Igual como cuando Jesús le dice a sus discípulos, en Juan 20 creo que es, les sopla a sus discípulos y dice, recibir, vamos a buscarlo aquí, Juan 20. Eh, sino, ajá, en 20, versículo 20, vamos al versículo 21. So, Jesús se le muestra a sus discípulos, le mostró las manos y el costado, se me olvidó cuál era el discípulo que estaba, y los discípulos se reconciliaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo, a quien remite los pecados. Ok, so cuando el Padre mandó al Hijo, ¿verdad? Esto es otro versículo que es bueno para enseñar el contrario a las doctrinas de hoy en día. La doctrina de hoy en día, la Trinidad dice que el Padre y el Espíritu Santo mandaron a Jesús. No, porque hay un versículo en el Viejo Testamento que lo dice así, pero aquí Jesús dice exactamente lo que significa ese versículo. Como el Padre me envió, así también yo estoy enviando a ustedes, los discípulos. Y cuando Jesús dijo esto, él sopló y ese soplo es el Espíritu Santo. Sopló y les dijo recibir el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que es el Espíritu Santo? No solamente es una vida santa, sino también es poder, ¿verdad? Le dio su poder, se le dio vida santa. Si recordamos en Lucas 1, versículo 35, sé que no estamos en el tema, pero estos son, y ahora regresamos rapidito, 1:35 vemos el ángel cuando está hablando con María, le dice, porque aquí hay otra enseñanza, hay personas que creen que Jesús vino a ser creado por primera vez aquí en la tierra y nunca tuvo una existencia. Ah, nos dice aquí, respondiendo, y usan este versículo que quise decir, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Este versículo lo que nos está diciendo es que cuando Jesús nació, Jesús no nació, como dice aquí en Efesios 2, con el Espíritu, ¿verdad? Efesios 2, versículo 2, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Jesús no nació con ese Espíritu. Jesús nació con el Espíritu Santo del Padre. El Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, vemos que es el Espíritu de Satanás. So, como dije, cuando Jesús nació, Dios lo trajo como hombre, digo, sí, lo trajo a este mundo ya con el Espíritu de Dios. Por eso, este es otro tema que no lo quiero tocar ahora. Por eso es que era tan importante que en Juan 17, cuando nos dice aquí en Juan 17, eh, Jesús le pide al Padre que lo glorifique a él con la gloria que él tenía anterior, porque ahora está glorificando esta vida divina
viviendo una vida humana y poniendo los dos en junto, y eso es lo que Dios glorificó. Cuando dice aquí versículo 5, Juan 17:5, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora Jesús acaba de vivir una vida perfecta y ahora Él quiere que esta vida perfecta, que es divina y humana juntas, quiere que esa vida sea glorificada en el cielo. Y por eso es que nosotros cuando recibimos cuando recibimos la vida de Cristo, el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, como vemos aquí en Juan 20, porque ¿de dónde vino el Espíritu Santo? Vino del mismo soplo, del mismo aire de Jesús, su propia vida. Ah, eso es el Espíritu Santo. Regresando a Efesios 2, porque ahí no podemos desviar mucho. Vemos aquí, cuando dice el versículo 2, Efesios 2, versículo 2, el príncipe, la potestad del aire, ese príncipe que es Satanás, que sabemos que es un ser, un ángel eh, que se rebeló contra Dios, también es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No es el espíritu, el príncipe, el espíritu del príncipe, sino es el espíritu. No es príncipe al espíritu, quise decir, no es príncipe al espíritu, sino es el espíritu del príncipe. En otras palabras, Satanás tiene un espíritu y ese espíritu es el que obra en los hijos de desobediencia. Lo digo por la razón que cuando nosotros leemos sobre el Espíritu Santo en la Biblia, el Espíritu Santo siempre es el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo. No es otro ser o otra persona. Y a lo mejor lo vemos un poquito después. Vamos a continuar. El espíritu de Satanás es el que cada uno de nosotros, afortunadamente, recibimos cuando nacemos. ¿Por qué digo esto? Porque otra vez, regresando a lo que estamos hablando, a Adán se le dio el Espíritu Santo. Adán nació con ese Espíritu Santo. Digo, o fue hecho con ese Espíritu Santo. Adán era el dueño, por decir, o el rey de este mundo. Pero Satanás vino y por medio de Eva, Satanás dio ese lugar y se desconectó del Espíritu de Dios, perdió la vida eterna. Sabemos que cuando él pecó, lo que venía era la muerte. Pecó y ese Espíritu de Dios, ahora Adán no lo tiene. Y Adán está viviendo ahora, el espíritu que estaba operando en Adán era el espíritu de la potestad del aire o de Satanás. Y cada uno de nosotros, ya por herencia, por nacer, no estamos recibiendo el espíritu de Dios, recibimos el espíritu de Adán, la vida de Adán, porque eso también es lo que significa espíritu, la vida de Adán. ¿Y qué vida es que la que estamos recibiendo? No la vida de Dios, la vida eterna, sino la vida que viene de Satanás, afortunadamente, que operan los hijos de desobediencia. Y si nosotros vemos la humanidad, qué desobedientes somos hasta que venimos a reconocer a Dios y a Cristo y lo conocemos a ellos, y entonces Dios trabaja y nos da su vida y su Espíritu Santo. Eso tiene que ver con Mateos 28:19, que otro día vamos a hablar sobre eso. La razón que esto me lleva para atrás a Juan 3:16, vamos a ir ahí porque esto, como dije, vamos a hacerlo en 2 o 3, vamos a 3 videos. Vamos a Juan 3, aquí, a Juan 3, porque estamos hablando sobre esta vida que está operando en los hijos de desobediencia y la vida que está operando en los santos. En Juan 3, tenemos aquí, bueno, lo voy a leer para no darle tanta introducción. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabá, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nosotros nacemos, como vamos a ver, de sangre y bueno, nacemos de nuestras madres, pero hay que tener un renacimiento. Y ahora lo vamos a ver por qué, pero recuerde con por qué o con qué espíritu nosotros nacemos. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. So, todos nosotros nacemos de nuestras madres, nacemos de carne a carne, pero dice aquí Jesús, tenemos que nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Y si no nacemos del agua y del Espíritu, no podemos entrar en el reino de Dios. De agua, cuando vemos a Juan el Bautista bautizaba en el agua y él dice que iba a venir uno que iba a bautizar con el Espíritu Santo. So, cuando se habla aquí de agua, se está hablando del bautismo del agua, que es un símbolo, una señal afuera que nosotros podemos ver que nos convertimos. Y más importante, del Espíritu. ¿Por qué? Porque recuerda, que lo que dijo Pablo, que es el Espíritu que opera en cada persona antes que se sea convertido, el Espíritu de Satanás. Necesitamos quitar ese espíritu y renacer de nuevo, porque nacimos con ese espíritu en el principio. Hay que renacer de nuevo con el Espíritu de Dios para poder entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, no te maravilles, dice versículo 7, que te dije es necesario nacer de nuevo. Eso hay que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ah, entonces, el renacimiento que necesitamos es del Espíritu para poder quitar el Espíritu, reemplazar ese espíritu de Satanás, reemplazarlo con el Espíritu de Dios. Y lo otro es, ¿por qué? Que es parte de otra presentación, ¿por qué hay que renacer? Nos dice aquí en Juan 3, versículo 3, que no nació de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por eso hay que nacer de nuevo. Ahora, para mantener el enfoque aquí, nos dice aquí que, versículo 4, Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, estamos para atrás en Efesios 2, aun estando nosotros muertos en pecados, ¿verdad? Estamos muertos, ¿por qué? Porque tenemos un espíritu de muerte, que es el espíritu de Satanás. Dios, siendo misericordioso y nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos, etc. So, él nos resucitó, nos dio vida porque estábamos muertos. Ahora, vamos otra vez a cogerlo aquí de principio. Una cosa que yo noté, que no lo noté hasta esta semana, es el uso de vosotros y nosotros. Otra vez, vosotros y nosotros, que vemos aquí marcado en verde. Vemos aquí que hay una distinción entre vosotros, que son los gentiles, y nosotros, que somos los judíos. Estoy hablando en el puesto de Pablo, como si fuera yo Pablo. Vemos en la carta otra vez que Pablo le está hablando a los gentiles y lo llamas a ellos vosotros. Y después él hace un contraste con nosotros. Esto es igual como a Efesios capítulo 1, que vimos este mismo contraste. Aquí cuando el Pablo estaba mencionando capítulo 1, versículo 3 y 4, 3, 4 hasta el versículo 14. Nos dice aquí que Dios nos bendijo. Dios bendijo el pueblo de Israel con todas bendiciones. Dios, es versículo 4, escogió al pueblo de Israel en él antes de la fundación del mundo, o en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que el pueblo de Israel fuera santo y sin mancha delante de él, de Dios. Dios predestinó el pueblo de Israel para ser adoptados hijos suyos, y todo esto ya lo hemos tocado en el estudio anterior, por medio de Jesucristo, y Dios hizo el pueblo de Israel acepto en el amado, en Cristo, para el avance de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 9, Dios hizo conocer el misterio de su voluntad al pueblo de Israel. Y esto Dios se lo propuso en sí mismo
y lo que se propuso fue reunir todas las cosas en Cristo, en la disposición del cumplimiento de los tiempos, o primero el pueblo de Israel y después todo el mundo. Es una forma de verlo, no estoy diciendo que eso está correcta esa parte, pero hay dispensaciones del tiempo. Y dice aquí, así la que está en los cielos como la que está en la tierra. Entonces, en él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido nosotros, el pueblo de Israel, predestinado. Nosotros, nosotros, el pueblo de Israel, primeramente esperábamos en Cristo, porque sabíamos que los gentiles no esperaban en Cristo, pero el pueblo de Israel sí. Y entonces cambia ahí, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y ahora ustedes, los gentiles, a los que lo estoy escribiendo aquí en la carta de Efesios y después las otras cartas también, ustedes también han oído la palabra de verdad, igual como nosotros la vimos en el pasado. Esa palabra de verdad es el evangelio de tu salvación, y habiendo creído en él, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Otra vez, ese Espíritu que trabajaba, como dice aquí en Efesios 2, que trabajaba en los hijos de desobediencia, ahora que tú oíste el Evangelio, te convertiste, recibiste el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ahora tú eres parte del pueblo de Dios, y esa es las garras de tu herencia. Ese era un punto muy interesante que vi aquí, Pablo hablándole entre vosotros y nosotros. Sabiendo eso, vamos a tocar los puntitos otra vez. Dice aquí capítulo 2, empezando el versículo 1, Dios le dio vida a ustedes los gentiles, que ustedes antes anduvían con el espíritu de Satanás, que es el espíritu que hoy en día está trabajando en los hijos de desobediencia. Y eso mismo también nosotros, en otro tiempo, en el tiempo atrás, nosotros mismos, el pueblo de Israel, también vivíamos en esa misma condición, en otras palabras. En otro tiempo, los deseos de nuestra carne, ¿ok? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y nosotros, por tener el espíritu de Satanás, también estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y también nosotros mismos éramos también, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, o lo mismo como ustedes en otro tiempo. Vemos que Pablo nos está diciendo que el pueblo de Israel era el pueblo escogido, pero también andaba equivocadamente, igual como el resto del mundo. Y está ahora como diciéndole también a los gentiles que donde ustedes también estaban andando hasta el día de hoy, que ya se han convertido a la verdad, nosotros también estuvimos en esas mismas pisadas en un pasado. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó al pueblo de Israel, aun estando el pueblo de Israel muertos en pecados, el pueblo de Israel nos dio al pueblo de Israel se le dio vida juntamente con Cristo, y por gracia soy salvo. Ahora, quiero tocar esta parte porque esto lo encontré interesante cuando estaba leyendo y estudiando esto. Vemos ahí la distinción entre uno y el otro. Vemos también nosotros, vemos aquí en Romanos 3, capítulo 1, versículo 2, hablando que primeramente el pueblo de Israel tuvo la primicia en este conocimiento. En Romanos capítulo 3, como dije, si no dije anterior, Efesios y Romanos para mí van como mano en mano. Vemos aquí, Romanos 3, 1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que le ha sido confiada la palabra de Dios. La palabra de Dios primeramente le fue confiada a los judíos, o por decir en más grande, al pueblo de Israel. Regresamos aquí. Y ellos, por esa razón, fueron predestinados para ser ellos hijos de Dios, santos y sin manchas, y opuesto al pueblo gentil, o no contrario, pero opuesto, por decir, que el pueblo de Israel, los gentiles ahora estamos recibiendo el evangelio, que el pueblo de Israel ya tenía. Y lo están recibiendo ¿por dónde? Por medio de Cristo. Y ellos ahora se están uniendo al pueblo de Dios. Ahora, vimos aquí el versículo, aquí las notas, el versículo 1-2, que ellos recibieron vida mientras que estaban en la condición de muertos.
esta vida es el Espíritu de Cristo, lo que se ha mencionado, que es recibido en el alma. So, la vida que ellos recibieron es el Espíritu de Cristo recibido en el alma. Podemos ir aquí tengo aquí Juan 14:6. Vamos a ir aquí a Juan 14, versículo 6. Y Jesús dice, él está diciendo a sus discípulos, y nos dice a nosotros, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. So, Jesús es la vida. Nos dice aquí también en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida, en que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este versículo dice mucho, que vamos a entrar un poquito más después, pero dice aquí que Él es la vida, y el que cree en Jesús, como dice también en Juan 5, creo que es, el que cree en Jesús, como dice la Escritura, no como el hombre inventa, pero como dice la Escritura, de Él correrán aguas vivas. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. So, aunque estás en la tumba, tú vas a vivir. Y si dice vivirá, en cierta forma podemos decir que está vivo. No físicamente, pero espiritualmente. No que está en el cielo haciendo nada. Lo vamos a tocar un poquito después. Juan 1:4 nos dice también sobre Jesús. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ok? So, en Jesús está la vida. Él trajo esta vida para darnos a nosotros. Por eso es que esta vida es el Espíritu de Cristo recibido en el alma. Capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. So, Jesús nos da a nosotros vida. Muy interesante, porque dice, porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Y eso está en Romanos capítulo 8. Sí, Romanos capítulo 8, puede ser que lleguemos ahí después. Sí, vamos a llegar después. Menciona sobre ese versículo. O Pablo explica mejor ese versículo, o lo expande, no es que explica mejor, lo expande. Colosenses 3, capítulo 4, estamos hablando cómo es que Dios nos dio vida en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice aquí, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. So, ¿quién es vuestra vida? Cristo es vuestra vida. Cristo es ese Espíritu Santo que nosotros tenemos que recibir. Es la vida y el Espíritu de Cristo. Eso es el Espíritu, eso es quién es el Espíritu Santo, que es el mismo Cristo. Como nos dice aquí, me gusta este versículo mucho. Como dice ahí, que Cristo es nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Segunda Corintios 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Quién es el Espíritu? Es el Señor. ¿Quién es el Señor? Ese es Cristo. Y por último, quiero tocar aquí 1 Corintios, capítulo 15, versículo 45. Aquí está. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Recuerden lo que estaba hablando sobre Adán. Él fue hecho el primer Adán, el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que está hablando de Cristo, un espíritu vivificante. Jesús es un espíritu vivificante. Él es el espíritu de vida, Él es el Espíritu Santo, Él es su propia vida. Él es ese espíritu que nosotros tenemos. So, regresando a Efesios 2, versículo 2, los cuales antuviste en otro tiempo, siendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe. Ellos, los gentiles, nosotros, antes de recibir esta vida, que es el Espíritu de Cristo recibido en el alma, como vimos que Cristo es, nosotros teníamos otro espíritu. Nosotros, como dice aquí, tenemos el espíritu de Satanás, cual es el mismo espíritu que opera en el mundo.
Y esto es porque el mundo le falta el Espíritu Santo, el correcto y verdadero Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo. Y entonces el versículo 3, vemos que, como ya mencioné, Pablo regresa al pueblo de Israel y empieza a hablar sobre ellos mismos, que ellos también anduvieron igual como los gentiles. Y el versículo 5 nos dice, porque todavía está hablando del pueblo de Israel, que ellos mismos también estaban muertos, pero que ellos también recibieron vida. Ahora, muy interesante, recibieron vida juntamente con Cristo. Eso es lo que nos dice aquí, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Ok, vamos a ver aquí esta, por gracia fue salvo. Si vamos a Romanos capítulo 8, que dije que íbamos a tocar esto, sobre lo que se mencionó en Juan, que el Padre tiene vida y le da vida que quiere, también Jesús puede dársela también. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Nos dice aquí, ahora le está hablándole, aquí yo tengo entendido cuando hicimos este estudio, pero lo vamos a tocar mucho más expreso. Vamos a hacerlo por general, por ahora, después cuando toquemos Romanos lo hacemos más intensivo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. So, nosotros vivimos según el Espíritu Santo, ¿ok? Porque eso es el Espíritu, el Espíritu. ¿Y qué Espíritu Santo es ese? Otra vez, es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vemos otra vez, si tenemos el Espíritu, que es el Espíritu de Dios, que está morando en nosotros, es también el Espíritu de Cristo. Es solamente un Espíritu. Y cuando dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora, muy interesante, aquí dice, si tú tienes el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y después dice, Cristo está en vosotros. Comparemos eso a Efesios capítulo 2, por lo que estaba diciendo anterior. Nos dice, versículo 2, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia tienen el espíritu del príncipe de aire, y eso es tener el príncipe del aire obrando en ellos. Entonces, quiero decir, lo menciono porque eso espero que explique un poco mejor qué y quién es el Espíritu Santo. Es el Espíritu del Padre y del Hijo, que es la persona y especialmente en el caso, cuando viene a nosotros, es la persona del Hijo. Y eso otra vez lo voy a tocar en otro tema. Pero es el Espíritu del Hijo, de Cristo, que es el Hijo mismo que está en vosotros. Continuando en Romanos 8, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, igual como se leyó en Juan, no sé cuál era, creo que era 11:25, que el Padre que tiene Espíritu el mismo, que resucita a los muertos, también sabemos que es el Espíritu que resucitó a Jesús, mora en vosotros, y el Espíritu del Padre mora en vosotros, el que levantó los muertos a Cristo Jesús, vivificará o hará vivir también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Ok? ¿Y cuál es el Espíritu que mora en vosotros? Es el Espíritu de Cristo. ¿Qué es el Padre? El Espíritu proviene del Padre al Hijo y al Hijo a nosotros. Por eso es que cuando recibimos al Espíritu Santo, estamos recibiendo al Espíritu de Cristo. Al recibir el Espíritu de Cristo, estamos recibiendo al Padre y al Hijo. Y eso está en Juan 14, cuando lo explica en Juan 14. So, la vida que le fue dada a ellos, o hablando en Efesios 2, la vida que le fue dado a los judíos, o el pueblo de Israel, vamos a mantenernos más simple, a los judíos, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo fue resucitado, esa vida es la vida de Dios o el Espíritu de Dios, como leemos. Ahora, ¿cómo es, verdad? Porque dice aquí que Jesús recibió su vida. Que Jesús recibió vida. Él recibió vida, nos dio vida juntamente con Cristo. Jesús recibió vida. ¿Cómo es que Jesús recibió esta vida? La pregunta que tengo que hacer es, ¿Jesús obró por su vida o se le fue dada sin hacer nada? Porque si el pueblo de Israel recibió vida juntamente con Cristo, el pueblo de Israel, en otras palabras, el pueblo de Israel recibió la vida la misma forma que Cristo recibió su vida.
Y vemos aquí en los paréntesis, aquí en amarillo que subrayé, dice, por gracias soy salvo. So, Jesús, otra vez la pregunta es, ¿Jesús recibió la vida por obras o la hizo sin hacer nada? La recibió por gracia. ¿Cómo es que Jesús recibió su vida? Y, ok, bueno, voy a responderla porque nadie me está respondiendo. Fue igual como los judíos recibieron vida, no por obras, sino él no tuvo que hacer nada para recibir esta vida, él la recibió por gracia, porque si los judíos recibieron por gracia, también Cristo lo recibió por gracia. Ahora, la pregunta entonces es, si la recibió por gracia, ¿qué tipo de vida es la que tiene Jesús? Es la pregunta que yo me haría. ¿Qué tipo de vida es la que tiene Jesús? Juan capítulo 5 nos dice, versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo a tener vida en sí mismo. La vida que tiene el Hijo, que se le fue dada no por obras, sino se le dio gratuitamente, es la misma vida que tiene el Padre, que es la vida eterna. La vida que entonces nosotros recibimos, igual que Cristo recibió, junto con Cristo, es la vida del Padre, que es vida eterna. Me viene, y esto no es por generar, esto es más por, no, vamos a la, si no, no vamos a confundir. Entonces vemos que Dios le dio vida a su Hijo, que es la misma vida que el Padre tiene, y esa misma vida le fue dada a su Hijo. Su Hijo, igual como nosotros, no tuvo que hacer nada para recibir esta vida, porque nosotros no recibimos la vida eterna haciendo obras, sino por gracias nosotros somos salvos, como dice aquí en Efesios 2. Ahora, ¿cómo es que Jesús otra vez recibió esta vida? Él la recibió o se le fue dada esta vida cuando Dios engendró su Hijo desde el principio. Este Hijo no vino a ser hijo de Dios cuando vino a ser en la tierra. No empezó con María. Este Hijo de Dios empezó hace mucho tiempo anterior. Este Hijo de Dios fue hecho antes de que cualquier cosa no hecho, nació o fue engendrado de Dios antes que cualquier cosa fuera. Vamos aquí a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Ok. Y antes de llegar ahí, bueno, lo que estaba diciendo para llegar ahí es que como el Hijo engendró su vida del Padre, porque el Padre, como el Padre tiene vida, se la dio a su Hijo para que la tenga. Él lo engendró porque es su Hijo engendrado, o lo heredó, quiero decir. Igual es que todos nosotros, lo que nosotros tenemos Jesús, y nosotros venimos a Dios por medio de Él, se nos da esa misma vida. Cuando dice aquí en Efesios 2 que nosotros también nos fue dado vida juntamente con Cristo, la misma vida que Cristo recibe es la misma vida que nosotros recibimos. ¿Ok? Y la vida que vimos que Jesús recibió fue la vida del Padre, la vida del Padre es la que nosotros recibimos. Vemos aquí qué vida entonces la que el Hijo tiene. Dice aquí otra vez, Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud de la deidad corporalmente está en Jesucristo. Y continúa aquí versículo 10, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos completos en él. Tenemos tenemos la deidad. No, no es que tenemos la deidad, somos partícipes. Ahora voy a llegar a ese punto. Estaba diciendo aquí, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Cristo. Y en el capítulo anterior, Colosenses 1:19, no, 1:19 nos dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Right? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, como ya hemos leído antes. Le agradó al Padre que en el Hijo habitase toda la plenitud. Y vimos que toda esa plenitud, dice aquí en el 2:9,
En él habita corporalmente toda la plenitud y esa plenitud es la deidad, la plenitud de la deidad. ¿Alguien quería decir algo? Ok, creía que oí una voz. Y Pedro nos dice que aquí donde, para terminar este pensamiento, según de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ¿ok? Sobre todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Quién nos dio todas esas cosas? Dios nos las dio a nosotros por medio de su Hijo. Por su, bueno, no, a la vida nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién es que nos llama? Dios nos llama, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que llegue, que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habido huyendo de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y continúa. So, Efesios 2, cuando los gentiles, igual que por Israel en el pasado, ahora los gentiles en esta carta, se renacieron de nuevo, se quitaron ese espíritu que opera en los hijos de desobediencia, el espíritu de Satanás, entró el Espíritu Santo en la vida de Cristo, entró Cristo en ellos, como hemos estado leyendo. Y ya, ¿qué es lo que ellos hicieron? Como dice, no dice aquí Pablo, ellos, versículo 4, aquí la última parte, ellos huyeron de la corrupción que hay en el mundo. Cuando uno huye de la corrupción que hay en el mundo, nosotros entonces, y recibimos lo que pertenece a la vida y la piedad que nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, nosotros llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, que es la vida de Dios por medio de Cristo. Por eso aquí nos dice que, otra vez Efesios 2, aún nosotros, estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. La misma vida que Cristo tiene nos ha sido dada a nosotros. Vamos a dejarlo aquí. Hemos visto que, que Pablo ha hecho comparación entre los gentiles y los judíos, como igual que los gentiles en este tiempo se están convirtiendo a la verdad. También los judíos también vivieron en esas mismas formas y ellos que recibieron a Jesucristo han sido dados vida y juntamente con Cristo, igual como los gentiles están recibiendo la vida eterna. Hemos hablado un poco sobre quién es nuestra vida, que es Jesús, quién es el Espíritu Santo, también hablamos un poquito, quién es Jesús, y vimos qué tipo de vida es, que no es por obras, sino por gracia soy salvo, que no ha sido dada a nosotros por gracia, es la misma vida que juntamente nos ha dado con Cristo. En otras palabras, igual como Cristo recibió esa vida que fue por gracia, no por sus obras, nosotros también la recibimos, porque Dios nos la da a nosotros, lo que andamos en Cristo. En el próximo vamos a continuar y vamos a continuar del versículo 6 para abajo y ver, por ejemplo, cómo es que nosotros juntamente, nosotros somos resucitados y nos hacemos sentar en lugares celestiales con Cristo y vamos a también terminar todos los otros puntos del capítulo. Espero que puedan también estudiar por su propia cuenta y se puedan reunir con nosotros el próximo sábado o la próxima vez que ponga el próximo sábado para nosotros y los que van en video cuando lo vean puedan unirse a nosotros por el estudio y seguir por donde vamos.